el doctor Rosero, a quien me alegra saludar. Él pues trabajó mucho tiempo con Felipe, nuestro amigo que ahora es embajador en Embajador, abriendo, señor embajador señor Felipe embajador, Rivadeneira. ¿ya? Así es, Felipe Rivadeneira. Y vamos a seguir conversando de esto. Sí, Así que, y solamente algo, sí, para que no se nos pase, porque la gente también le puso mucho asunto al tema de las tarifas eléctricas. Ayer cuando estábamos en la emisión del diálogo de la tarde, justo la ministra sí, estaba en sintonía y nos escribía la ministra Inés Manzando, ¿no? De alguna manera ratificaba algo que ya nosotros lo habíamos dicho, en el sentido de que esto no implicaba un impacto, no tiene que ver nada para con las bajar tarifas la casa, residenciales, claro. con las panaderías, los negocios pequeños, no tiene que ver absolutamente nada, o sea, está totalmente focalizado en grandes consumidores, ¿no?, de energía eléctrica. Es un poquito como para poderlo Sí, dejar lo vi totalmente claro claro. porque la gente Sí, estaba en la mañana, en la tarde, estaba sí, como, con la estaba inquietud, sí, con ¿no? la inquietud. Sí. En fin, saludarnos, pues ya ahora sí, saludarlo mi hermano, qué gusto de saludarlo, nuestro querido amigo, el doctor Rosero, que está ahora a cargo de FedExport, un constante, yo digo que es una aliada estratégica nuestra y del Ecuador, porque junto con Felipe, como bien decías tú, lograron armar un tándem y meterle a la gente que en el Ecuador que en exportación hay trabajo, en exportación hay bienestar y el bienestar genera armonía y la armonía genera bienestar y genera tejido social mucho mejor. Así que bienvenido al diálogo I99, querido amigo. Gracias por estar aquí. Qué gusto de saludarlo. ¿Cómo vas? Al contrario, Eduardo, muchísimas gracias. La verdad es que primero por esas afectuosas palabras para una institución que representa un sector que sintoniza perfectamente con el interés nacional y eso es algo que nos enorgullece. Es un buen momento para poder hablar de creación de empleo, de mayor producción, de expansión y crecimiento y creo que el sector exportador sintoniza muy bien con esa lógica, así que nuevamente te agradezco por esas palabras. Vamos a conversar un poquito de algunos temas, Alberto y Cecilia, que son interesantes. Javier Segarra está por llegar. Dejemos un ratito al lado China. Vamos a hablar de lo que viene. Canadá y Corea del Sur, ¿verdad? ¿Qué expectativas juzgas con estos dos sitios? ¿Cómo ha avanzado? ¿Tienes idea? Y lo que puede significar para el Ecuador y después venimos a China y a Unión Europea. Es para que la gente tenga claro lo importante que son las exportaciones y todo lo que le da al país. Es una muy buena pregunta, Eduardo, porque desde una perspectiva mucho más amplia, esto es parte de una estrategia de inserción que tenemos para los distintos productos de la oferta exportable. Primero, porque el derrotero que tenemos como sector exportador es mayor apertura de mercados. Y esto implica ir rompiendo ese rezago que teníamos en el transcurso de los últimos 20, 25 años, en donde nos dimos cuenta que nuestros competidores tienen una tarea muy avanzada y que por lo tanto el Ecuador necesita recuperar todo ese espacio perdido. Gran parte de eso ha implicado para nosotros hacer mucho énfasis en esta agenda de apertura comercial y en esa negociación, por ejemplo, en la estrategia que tenemos en Norteamérica, se inserta Canadá, ahora en un momento podemos comentar también lo de Estados Unidos, Claro, pero es Canadá claro. es importante porque finalmente es Claro. una puerta de entrada. Es nuestro primer socio comercial, pues. Exactamente, y tener a Canadá dentro de la estrategia norteamericana implica para nosotros también un espacio de mercado en donde hay una alta predisposición al pago, pero además es la calidad de los estándares de acuerdo comercial que tenemos por el socio, el nivel de socio comercial claro. que es Canadá para nosotros implica una apertura no solamente para los productos tradicionales, sino también para los no tradicionales, además en un segmento premium de productos. Ahora bien, el caso de Canadá específicamente en los procesos y lo que veremos adelante son muy buenas noticias. Nuestra expectativa, como dijimos en estos mismos micrófonos hace un tiempo atrás, era que podamos tener una aprobación relativamente rápida y este año será sin duda. Nuestra expectativa es que los procesos, ahora que ya tenemos un horizonte de previsibilidad, de gobernabilidad, además en el Ecuador, dan facilidad para que podamos tener. Es fundamental y la tranquilidad, que repito, genera bienestar y genera armonía para poder trabajar en paz. Completamente, y hacia afuera además esas señales son percibidas por nuestros socios comerciales y eso es bueno porque permite además ir acelerando ciertos procesos, así que seguramente lo veremos dentro de poco. Nosotros estamos ya además un poco adelantando la tarea. Próximamente me gustará dar buenas noticias alrededor de cómo vamos compaginando también esto con la nueva asamblea, que además tendrá un rol muy relevante para poder
acelerar la entrada en vigencia de estos acuerdos y hacer notar que la Asamblea está hoy, como ha dicho, por ejemplo, el presidente Olsen, en mucha sintonía de las necesidades que tiene el país y como decíamos al inicio de esta entrevista, Eduardo, una de ellas es la creación de empleo. Corea del Sur va por la misma línea. Okay. Lo que sí es cierto es que en Corea del Sur todavía nos falta la suscripción. Ciertamente, aunque no es algo oficial, no es algo que se haya dicho, pero se puede entender claramente que desde el lado coreano también la expectativa de ver un poco el resultado que tuvimos después de la segunda vuelta ya da una luz de tranquilidad, como hablábamos hace un momento, y claramente eso permite fácilmente poder avanzar ahora. Los procesos que ellos tienen que hacer, sobre todo en Corea, están ya adelantados, estaremos muy próximos a una firma del acuerdo comercial y empiezan los procesos de ratificación interna. Canadá, Corea. Yo entiendo, y esto solamente explícamelo, por favor. El presidente de la FedExport, el doctor Rosero, es un queridísimo amigo, economista Rosero es un queridísimo amigo, y un hombre, como decía, con Felipe Revenera, que han luchado por esto, y por eso somos socios estratégicos en el bien del Ecuador. ¿Qué productos tendrían mucha entrada, por decirte, a Canadá y qué otros a Corea? Porque hemos hablado y nosotros hablamos constantemente de que hay frutas, y aquí está el doctor Ferretti que se va a acordar, que es nuestro querido amigo, que ya no se dan en las ciudades. En Guayaquil, por ejemplo, tú tenías antes pechiche, tenías algunas frutas no tradicionales, guava, bueno, en fin, una cantidad, caujo de caimito. Y yo le digo siempre a mis amigos del jardín botánico, esto hay que volver a tratar de retomar, porque estando la China, que le gusta todo lo exótico, y son frutas que no se dan, ¿qué es, según tú, los mayores commodities en productos no tradicionales que podamos exportar a Canadá y, por ejemplo, a Corea? Es muy importante porque el caso de Canadá, sobre todo, abre un espacio para todos los productos de la oferta de preparaciones alimenticias. Entonces, por ejemplo, Eduardo, todo lo que tú decías, nosotros hemos visto ya esfuerzos empresariales que tienen hoy estos ingredientes que en nuestra cultura pasan a ser casi que endémicos, o frutas que pasan a ser parte de la cultura alimenticia que tenemos en el Ecuador, pero que si la podemos llevar a un nivel internacionalizante, lo que puede hacer es que en esa lógica de preparaciones, que pueden ser en bebidas, pueden ser en purés de frutas, etcétera, el componente nutricional tiene una muy buena captación de demanda y además, como decía, una alta predisposición al pago. Claramente esto por sí solo, no, exactamente, fruta, vegetales, o vegetales, exactamente. En toda la parte de preparación y la historia que se cuenta por detrás de lo que implica para el desarrollo económico de esas comunidades siempre puede tener un distintivo adicional. Entonces todas esas preparaciones pueden tener un buen nivel de entrada. Hoy, desafortunadamente, mientras no está vigente el acuerdo comercial, enfrentan arancel que más o menos está fluctuando tanto en Corea como en Canadá entre el 15-20%, mientras que Perú, Colombia están en cero hace por lo menos 15 años atrás. Entonces sí hay una desventaja detrás de eso. En Corea no es muy diferente. En realidad, quizás lo que sí es que los estándares suelen tener unas exigencias particulares, más específicas. El mercado asiático en Corea y en Japón suelen tener exactamente estas... O sea, podría demorar un poquito más en implementarse. Tal vez en algunos productos que van en fresco, probablemente en las preparaciones vamos a ver algo mucho más acelerado, pero un ejemplo que ha sido muy importante de ese potencial que tenemos para crecer, incluso dentro de la propia oferta tradicional, porque a veces se piensa que los productos con los que estamos ya no tienen mayor potencial de crecimiento, cuando en la práctica el banano, por ejemplo, ahora que tiene una reducción del arancel en Corea por una decisión unilateral para combatir la inflación en Corea, ha logrado crecer en pocos meses 30%. Esto es algo que no se ha visto en otros competidores y da cuenta de la calidad que tiene el producto ecuatoriano. Sí, estás hablando del cacao, ¿verdad? Es increíble. El banano en Corea. El cacao en Corea y el cacao en el mundo. El cacao en el mundo, sí es. Corea, fíjate, ese es un dato súper interesante. Una más de mi parte para pasarle a mis compañeros y luego regresar con estos temas tan importantes. Cuando tú hablas de puré, de la fruta, el enlatado, esto significa que ya es un tema, aparte de la fruta fresca, de agroindustria, ¿verdad? Lo que genera no solamente el tema de la venta del producto, sino su package, o sea, y siguiendo los estándares canadienses, que debo entender en este caso que son muy altos, deben tener una vara muy alta, ¿no? Una eficiencia y una calidad total, ¿no? Sí, efectivamente, y eso se traduce también al mismo tiempo en que hay un mercado de segmento que es de consumidores mucho más premium,
pero que a la final del día, si conectamos en términos de conceptos, eso le va muy bien al Ecuador, porque nosotros hemos logrado posicionar esa marca país alrededor de que tenemos una calidad que es prácticamente insuperable. Ciertamente lo mismo que han hecho los productos tradicionales al posicionar con banano, camarón, cacao, la mejor calidad, se ha trasladado a una marca que ahora los productos no tradicionales también están llevando como punta de lanza hacia adelante. En el mercado canadiense, por ejemplo, vamos a ver una muy buena posibilidad de expansión en las conservas de atún, y eso es algo muy importante. En el caso del sector florícola, si nos movemos un poco ahora hacia la sierra, está enfrentando aranceles que con nuestros vecinos colombianos, digamos, hay una competencia bastante agresiva, además son muy flexibles ellos en sus costos, entonces esto le va a venir muy bien a un sector que el año pasado, por ejemplo, ya se sumó al selecto grupo de los productos que supera los $1.000 millones al año en exportaciones. Hablamos de las flores, ¿verdad? Hablamos de las flores, entonces creo que mientras más podamos ir incorporando las fuerzas productivas, más actores también dentro de esas mismas fuerzas, vamos a tener en Canadá, por ejemplo, y en Corea del Sur en conjunto alrededor de unos 80, 100 millones de potenciales consumidores con una capacidad adquisitiva que prácticamente puede triplicar a la que tenemos y a veces quintuplicar, si hablamos un poco más en los segmentos más altos de Corea del Sur, la que tenemos en Ecuador. Pero lo importante detrás de esto, Eduardo, está en que nuevamente es importante hacer notar que la iniciativa empresarial, el Ecuador le queda pequeño, y eso es fundamental, despertar esa ambición que tienen las empresas para poder hacer notar que la verdadera posibilidad de crecimiento, hemos hablado mucho desde que la posesión del 24 de mayo hacia acá, uno de los temas que he visto con mucha recurrencia en los medios de comunicación es cómo crecemos, cómo hacemos para crecer y de manera sostenida. Ahí tenemos una clave muy importante, las ventas dan cuenta que el sector exportador está creciendo 3-4 veces más de lo que estamos haciendo en ventas locales, y eso puede además dinamizar al interno la economía. Del banano, exactamente, y las flores que acabas de decir. Solamente un datito antes de pasar a Alberto y a Cecilia. Hablamos de los Estados Unidos. ¿Qué error más grande fue, Alberto, no haber firmado cuando debíamos por un tema dogmático y de odio el Tratado de Libre Comercio? Pero dejemos eso con los Estados Unidos, me refiero. Veamos ahora las cosas que se están, solamente brevemente, porque hay tratados que yo me acuerdo desde Lenín Moreno y tú también, se han trabajado con Guillermo Lasso, se han trabajado, y habían algunos que entraron, otros que no, y esto sería interesante. Veo que vamos a bajar el arancel de los carros norteamericanos un 10%, o sea, hay algunas cosas, pero en cuanto a exportaciones, ¿cómo ves tú el tema con los Estados Unidos? Hay una ventana de oportunidad importante, Eduardo, y eso creo que es clave, porque este es un momento en el que la administración del presidente Trump ha dado hasta el 9 de julio para poder recomponer y llegar a entendimientos con ciertas economías. Lo que yo sí puedo adelantar ahora es que estamos en conversaciones como país. Qué bueno. Que no todos los países que fueron afectados con aranceles están en ese escenario para poder llegar a un entendimiento. Ahora, claramente ese entendimiento plantea desafíos, y como país vamos a tener que abordarlos y enfrentarlos y poner sobre la mesa y decir, ok, para Estados Unidos estos son los temas que son de fundamental importancia, y en el caso del Ecuador la ambición número 1 en este momento de desmontar esa tasa del 10%, y segundo, dejar tendido un puente para empezar a hablar de un acuerdo comercial. Porque es muy cómodo, Eduardo, como tú decías hace un momento, es muy cómodo desde la perspectiva del chileno, el peruano, el colombiano, cualquier centroamericano, sentarse a negociar con Estados Unidos entendiendo que ya tienen un acuerdo comercial hace 20 años atrás. Por supuesto. El problema del Ecuador es que si yo desmonto la sobretasa del 10% ahora, todavía me quedo con el arancel residual que siempre habíamos venido enfrentando. Pero vamos un día a la vez, como se dice, así que hoy lo más importante es que podamos llegar a este punto de entendimiento, porque lo mejor que nos podría ocurrir es aprovechar y capitalizar ese acercamiento que hay al más alto nivel político entre Ecuador y Estados Unidos, las buenas relaciones que ahora tenemos, para que Ecuador sea uno de los beneficiarios de no tener esa sobretasa del 10%. Esto nos dejaría en una ventaja temporal y artificial, digamos, mientras los otros países sigan enfrentando esa sobretasa que ha dicho la administración, pero mientras tanto vamos calentando el terreno para discutir un instrumento que ya nos dé previsibilidad de largo plazo. Amén. Alberto Quintana Vera, luego Cecilia. Gracias. Para quienes van siguiendo nuestra señal auditiva, no nos visualizan, está con nosotros el presidente ejecutivo de la Federación de Exportadores, Javier Rosero Carrillo. Sería importante, más temprano conversábamos con la vicepresidenta de la Asamblea Nacional Legislativa, Carmen Tiupul, ¿no? Y ya que mencionaba usted, presidente, el tema relacionado al buen momento en lo que tiene que ver con
este nuevo periodo legislativo, justamente ella coincidía en un tema, ¿no? Cuando yo le preguntaba qué iban a hacer para no caer en el error que cayeron en su momento, tiempos atrás, cuando teniendo pues la presidencia de la Asamblea Nacional Legislativa, no aprovecharon el espacio, ¿no? Con Guadalupe Llori para poder impulsar temas que tienen que ver con los intereses de las colectividades indígenas. Y en todo caso, ella decía que cada espacio y cada tema lo están analizando a fondo. ¿Cuál es la estrategia de los sectores productivos, del sector de la exportación, justamente como para poder llegar con ese mensaje, tanto acá en la costa como en la sierra, a efecto de que caigamos en cuenta todos los ecuatorianos de que este no es un tema del cual se benefician exclusivamente los dueños de una empresa o el gran empresario, sino que el momento en que podemos fomentar las exportaciones estamos también promoviendo muchísimas plazas de trabajo? ¿Qué están haciendo al respecto? Y permítame anclarme en su última idea, porque yo creo que esta reflexión de cara a lo que significa una renovada asamblea en realidad es muy importante. Y esto lo digo porque la asamblea usualmente ha jugado un rol, me refiero en el pasado, ha jugado un rol de tratar de entrar en una competencia regulatoria, es decir, la asamblea que más aprueba regulaciones se ha tratado de posicionar como la asamblea más eficiente, cuando para el sector empresarial no necesariamente ocurre eso. Una de las cosas que nosotros planteamos cuando conocimos de esta nueva composición de la asamblea fue hacer notar que habrán algunas cosas en las que vamos a tener que entrar en una etapa de mucho más análisis y reflexión respecto a ir desmontando trabas regulatorias que lo que han hecho es hacer más lento el crecimiento del sector productivo y particularmente algunos sectores del sector exportador. Hay muchas de las leyes y regulaciones que en este momento no permiten que esa expansión que por naturaleza tienen los sectores puedan llegar, y como usted bien decía, lo que sí ocurre es que eso está mermando las posibilidades de captar y crear más oportunidades de empleo, porque mayor producción en un país que no tiene escala por sí sola, pero que la puede encontrar en la exportación, va a venir dado sin duda alguna con una respuesta fuerte, contundente en materia de empleo. Ahí vemos tres cosas. La primera, creemos que hay cosas importantes que se pueden hacer en materia de seguridad. Hoy hay un proyecto de ley que ha posicionado el Ejecutivo alrededor de cómo vamos entrando ya con fuerza al ataque a la economía criminal, para nosotros del sector empresarial y más aún desde el exportador, siendo uno de los más susceptibles a este flagelo. Es uno de los temas más importantes. Siempre sin duda se podrá hacer más, pero hay que reconocer que una de las cosas importantes en las que se ha entrado esto de poder enfrentar de manera tan directa a estas estructuras que ya no solamente tienen un ámbito nacional sino transnacional, ya es un paso que va en la dirección correcta. Segundo, el tema de toda esta dinámica, hacer una reingeniería de todas estas regulaciones, algunas que probablemente en algún punto faltan para poder hacer mucho más eficiente y competitiva la cadena de exportación, no solo dentro de la producción, sino también en toda su cadena transversal. Me refiero a la logística, por ejemplo, hay mucha tarea que hacer por ahí. Y finalmente, el tema de acuerdos comerciales, en donde la Asamblea tiene un rol fundamental, y esa sintonía de la que usted hablaba lo que permite entender es que para la defensa del empleo, bien entendida desde el punto de vista de los asambleístas, está en entregarle, o por lo menos no negarle la posibilidad a sus provincias de que puedan internacionalizar el talento que tienen en este momento y que se traduce a través de los productos de exportación. Claro, pero es necesario a veces no poder llegar con esa explicación solamente, ¿no? Nosotros siempre aquí cuando analizamos estos temas ponemos de relieve, por ejemplo acá de este lado del país, la actividad camaronera no es solamente pues la labor de decir aquí está el producto y se va, pues es todo, pues desde el proceso de las larvas, el tema que tiene que ver con las camaroneras, las empacadoras, todo lo logístico, los productores de cartón, de plásticos, y lo propio pasa en la sierra también, ¿no? Con el sector florícola es también toda una cadena, ¿no? Bastante dinámica que permite la empleabilidad, ¿no? Y por eso decía, mientras desde la política mucha gente a veces llenas de prejuicios, de complejos,
de desconocimiento. Mientras no conozcan estos asuntos relacionados a la gran cantidad de empleo que se genera, de pronto van a estar a la defensiva. Y eso es lo que conversábamos pues más temprano respecto a este tema. Ahora, fuera del país, ¿no? En lo que tiene que ver con esa necesidad de posicionar esa marca país, ¿no? En base a calidad de productos, al hecho de que también desde el sector público, con ustedes los empresarios, se puedan impulsar iniciativas para poder conseguir esos mercados, diversificar los mercados, etcétera, etcétera. Pues básicamente, ¿cómo se están manejando? ¿Qué tal les ha ido en este periodo? A ver, atravesamos un contexto internacional que yo diría que es bastante turbulento, y esto evidentemente porque el comercio se está reconfigurando, todo lo que está ocurriendo con Estados Unidos está haciendo que tengamos una situación que no necesariamente es normal, es bastante atípica, pero en esos momentos hay dos elementos que prevalecen a nivel internacional. El uno es motivo de orgullo para nosotros y el segundo creemos que es motivo de desafío de trabajo. Motivo de orgullo, la calidad. Usted lo señalaba, el Ecuador sigue prevaleciendo a nivel internacional justamente porque ha logrado posicionar no uno, sino una canasta importante de productos a nivel internacional que hacen que cuando hay un comprador, y esta es una historia real, Alberto, hay compradores en mercados grandes que empiezan probando al Ecuador por un producto y ese mismo comprador después nos llama y dice: de ese mismo nivel de calidad que me enviaste este producto, ¿tienes oferta en el lado agrícola, en el lado pesquero, en el lado acuícola o incluso en bienes intermedios industrializados alrededor de eso, pero con ese mismo nivel de calidad? Y la respuesta del Ecuador siempre es sí. Y somos un socio fiable y somos un socio permanente, es decir, nosotros no tenemos estos problemas de estacionalidad justamente por lo favorecidos que somos y bendecidos que somos a nivel climático, pero también por lo que usted decía, porque hemos sabido capitalizar y aprovechar eso con mucha innovación, de tal suerte que hoy podemos llevar ese sello hacia adelante. Y el otro tema en contextos turbulentos que normalmente rige es guerra de precios. Porque cuando hay esta incertidumbre, normalmente lo que ocurre es que ciertas ineficiencias se terminan trasladando a los precios y los consumidores lo que tratan de hacer es precautelar su presupuesto, como nos ocurre en todas nuestras familias, y es normal. Pero detrás de eso también implica, yo quiero seguir consumiendo un producto de alta calidad, pero sé que ahora es más costoso, ¿cómo hago para consumir la misma cantidad? Y ahí es en donde el Ecuador todavía tiene un desafío. Necesitamos ser lo suficientemente flexibles en materia de estructura de costos como para poder acompañar ese buen trabajo de la calidad y que las ineficiencias que podemos todavía tener al interno de nuestra economía se entienda que en la exportación no las vamos a poder trasladar al comprador externo. Si logramos conectar precios con calidad, créame Alberto, podemos, pero si quedan grabadas estas palabras, fácilmente podemos llegar sostenidamente 25-30% de crecimiento en exportaciones año a año durante los próximos 5 o 10 años, pero fácilmente. Necesitamos solamente conectar esos dos pilares de éxito de la exportación. Hay que hacer como a finales de los años 90, ¿no? Ecuador tuvo esa habilidad de poder diversificar en ventas de camarón justamente con valores agregados, que el camarón cocido, el pelado y desvenado, el IQF, etcétera, Oye, etcétera. Y ahora hay también orgánico. Increíble, sí. Que tiene un mercado pequeño, pero recontra bien pagado en el exterior. Claro que sí, ya está con nosotros Javier Segarra Saludamos Torres, a a Javier, quien lo saludamos. querido amigo. Ya le vamos a dar la bienvenida. Continúa con la entrevista. ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días, querido amigo. Cecilia Duel. ¿Cómo estás, Javier? Bueno, sorprendida con todo lo que ha mencionado. Celebro también que ha dicho que el primer pie o el pie derecho se ha dado entre el legislativo para comenzar a potencializar las exportaciones. Pero ¿qué más falta por parte del legislativo o el ejecutivo para que el camino continúe hacia adelante? Hay un tema que se me había pasado que va de la mano del tema de seguridad, que yo creo que es importante y que me encantaría tener una solución específica, pero me parece que en materia de seguridad no hay una bala de plata. Hay que romper con el círculo de la impunidad que está alrededor de la justicia. Y créame que para nosotros desde el sector empresarial eso es fundamental. Porque el trabajo que venimos haciendo nosotros con la fuerza pública hace que podamos ir desmantelando bandas, pero que después a la vuelta de la esquina, en cuestión de una semana o menos, las volvemos a ver operando después. Hay evidentemente una fisura dentro de todo el sistema y esa fisura está dentro del aparato judicial. Ciertamente habrá muchas cosas que se pueden mejorar en términos de la estrategia, de la presencia de la fuerza pública. La estamos trabajando como sectores, como gremio específicamente, con interior, con defensa, y eso es algo que
lo vamos a seguir profundizando, pero nada de esto va a tener un efecto real si es que desde el punto de vista primero de la norma hacemos una verdadera reingeniería que rompa definitivamente con la impunidad en materia de justicia en este país. Entonces creo que ese es uno de los objetivos macro de los que podríamos hablar más importantes que tenemos en materia legislativa. Después, evidentemente, los otros aspectos, como por ejemplo ir revisando, yo decía, todas estas regulaciones o posibles iniciativas de regulaciones que lo que harían es darle o ponerle una camisa de fuerza al potencial exportador que tienen. Pongamos de nombre y apellido. Lo que ha venido ocurriendo con la ley del banano en los últimos tiempos es absolutamente impensable en un país que ha liderado tradicionalmente las exportaciones de la fruta más comercializada a nivel mundial. Todos los competidores con los que en foros, espacios compartimos, no lo pueden creer. Nos dicen, ¿cómo es posible que ustedes, siendo los líderes y teniendo posibilidad de liderar aún más, se ponen por sí mismos una camisa de fuerza para no poderse expandir? Y claro, eso deja espacios, un espacio que uno no lo ocupa, alguien más lo está ocupando. Entonces, claramente hay, por eso decía hace un momento, hay temas en donde la eficiencia legislativa no solamente se ve en materia de qué cosas más pueden crear, sino que de lo que está creado definitivamente ha demostrado en el tiempo no funcionar. El tema laboral es otro de esos. No sé si ustedes se han fijado, pero el código laboral no tiene ni una sola vez la palabra digital. En un momento en el que... Es increíble. Todo se maneja de manera digital. Digo, solamente para dar una noción de Para lo visualizar. desactualizado que está. Y necesitamos modernizar el tema. Parte de la visión que traemos ahora como gremio es que justamente todos estos aspectos se necesitan tener una columna vertebral alrededor de la modernización. Y esa modernización regulatoria creo que es una tarea importante, no es fácil. No creo que sea cuestión de una semana de sesiones, hay que trabajarla primero en conjunto y por eso creo que ahí los gremios tenemos un rol muy colaborativo, activo, dinámico que habrá que asumir, pero sí poner ya los puntos sobre los lugares en donde vemos que históricamente se ha demostrado que regulaciones no están funcionando y no le están haciendo bien al país. Bueno, yo realmente concuerdo con cada uno de sus comentarios. Principalmente se tiene este sesgo, esta idea errónea de que mientras más leyes crean necesariamente es un mejor asambleísta, y no, mientras más revisamos las leyes y nos quedamos exclusivamente con las que funcionan, agilitamos los procesos. Por una parte, y bien mencionaba el tema como en el Código de Trabajo no hemos actualizado a una realidad que incluso la pandemia nos forzó a vivir. Con relación a las innovaciones y la tecnología, ¿cuáles son las innovaciones tecnológicas que tiene como un reto la exportación? Bueno, esa, Cecilia, es una muy buena pregunta porque hoy el mundo definitivamente está caminando a ver cómo integra las nuevas tecnologías a los procesos de producción. El Ecuador, y esto es algo que creo que hay que entenderlo, tal vez yo voy a decir una cosa que no es muy cómoda en el discurso público, y es que el valor agregado del que normalmente se habla se piensa como se discutía en la década de los 70. Se cree que valor agregado es cuando yo ya no quiero ver exportar al Ecuador banano, sino quiero ser el líder mundial en chifles. Y tanto exportar chifles como exportar banano está perfecto. El problema es que el verdadero entendido del valor agregado hoy en día está en cómo hago para que al mismo banano que corto en ese momento en finca le pueda dar esa misma sensación de frescura al llegar al mercado internacional. Eso es lo que puede hacer las herramientas de innovación tecnológica hoy en día. Y hay una serie de elementos, pero lo que trato de decir es que ver camarón, ver cacao en grano, ver bananos, si usted visita las plantas, nos vamos a dar cuenta que ahí encuentras la lógica de valor agregado, que no está en solo pensar que si veo el cacao en grano y no lo veo hecho chocolate, entonces no sirve. Esa es una cosa que al menos en lo personal lo discuto mucho, porque el mundo, en términos de cantidades, no va a dejar de demandar banano como tal, no va a dejar de demandar cacao como tal, no va a dejar de demandar camarón, pero sí es cierto, como decía Alberto hace un momento, que lo que sí podemos hacer es, dentro de ese mismo espectro de productos, incorporar ahora inteligencia artificial. Hay una nueva tendencia alrededor de cómo hacemos más eficientes la maquinaria, de tal suerte que los nuevos empleos que se empiecen a demandar en el Ecuador, hay empleos que llegan a la zona rural en donde las cosas se van a profundizar en materia de intensividad de mano de obra, pero también habrá empleos que en la cadena ya empiecen a tener una ingeniería que está pensando en cómo manejar inteligencia artificial alrededor del mismo producto
agrícola. El Ecuador no va a perder una vocación agroexportadora, más bien la tiene que profundizar, pero solo la va a profundizar si logra integrar estas nuevas tendencias de las tecnologías hacia el empleo y más aún el empleo joven, que son quienes están siguiendo estas carreras, y creo que ahí al menos mi segmento etario está bastante comprometido con el país alrededor de eso. Muchísimas gracias, Javier. Gracias, Cecilia. ¿Cómo le va, Javier? Buenos días. Un gusto tenerlo acá. Usted en su momento dijo que cuando se religió a Daniel Noboa esperaban como gremio estabilidad económica, empleo e inversión. ¿Eso lo avisoran, lo piensan que puede darse tal como van las cosas o no? La respuesta es sí, y no solamente lo entendemos como un tema del presidente. Nosotros entendemos que la única manera de que eso ocurra es con un sector privado fuerte, con un sector privado que va acompañando la gestión. Nos interesa que le vaya bien a la administración, no solo del presidente, nos interesa que le vaya bien a la administración de la Asamblea, a la administración, como decía hace un momento, de justicia, porque eso implica tener un país bastante bien organizado, un país que trabaja en conjunto. Ahora, ya específicamente con lo que ha venido haciendo el presidente, nosotros evidentemente conectamos con la lógica de posicionar, por ejemplo, al país a nivel internacional. Creo que el presidente se ha tomado muy en serio la tarea de llevar el nombre del país a países en donde estratégicamente tenemos intereses puntuales. No siempre se trata, por ejemplo, solo de comercio. Para nosotros, evidentemente, es el mejor de los mundos. Pero, por ejemplo, lo que se puede conseguir en materia de cooperación, en seguridad, es fundamental para el sector exportador. Todos los esfuerzos que se puedan hacer para que podamos traer nuevos sistemas de quienes tienen mucho más adelantada esta tarea y la puedan acoplar acá al Ecuador, siempre van a ser buenas noticias. Traer proyectos de inversión importantes, siempre van a ser buenas noticias. Y sobre todo la inversión, ya no estamos hablando solamente en los megasectores estratégicos, sino estamos hablando también de una inversión que vaya permeando hacia los sectores productivos, pero que tenga un conjunto de participación entre la inversión de los empresarios a nivel local con todo ese aprendizaje, este famoso know-how que tienen los empresarios a nivel internacional. Hay muchas experiencias que ya se han dado aquí en el Ecuador. Sería extraordinario si pudiéramos tener muchas más de esas, y yo creo que el entorno de confianza que se ha dado, y lo podemos ver en varios indicadores internacionales, ha hecho que hoy empecemos a nuevamente abrir una puerta que permite por lo menos entablar un diálogo con inversionistas, abrir nuevas puertas de negocios internacionales, porque se sabe que este horizonte de previsibilidad del que nosotros hablábamos conecta muy bien. Una de las cosas que, por ejemplo, yo decía del evento en el que participamos como Federación para la Posesión Presidencial, el mensaje del presidente dejaba 3 cosas que para nosotros eran claves. ¿Cuáles son? Mencioné 2, el tema de seguridad y romper con la impunidad. El segundo, el posicionamiento externo, y el presidente ha hablado mucho de apertura comercial. Eso es muy bueno, y nosotros ha encontrado un aliado perfecto. Y el tercero, que no es menor y no se ha hablado mucho, y yo creo que sí hay que ponerle mucho más énfasis, la eficiencia en las instituciones del Estado. Ayer la vocera lo volvió a mencionar. Nos parece que es importante dar un paso trascendental en, por ejemplo, estas auditorías internacionales, a CENEL, CELEC, Petroecuador. Eso es algo que habíamos venido pidiendo no menos de 15, 20 años atrás. Porque es importante, porque es además un activo y un patrimonio de todos los ecuatorianos, pero además al mismo tiempo eso a veces involucra que esas ineficiencias terminan trasladándose también al sector privado. Entonces es un momento de corregir primero todas esas ineficiencias para poder ver cómo eso puede trasladarse en mayor competitividad al sector productivo, en tarifas estables para el nivel residencial, etcétera. Pero es imposible sostener eso si no atacamos el problema de fondo, que es las ineficiencias que existen en empresas de sectores estratégicos estatales. Entonces, yo sí creo que ese es un punto importante que hay que visibilizarlo más. Y es más, hay que empujarlo como sector empresarial para que vaya con toda la fuerza y que después de la auditoría eso tenga acciones que sean contundentes. Usted ha señalado algo muy clave, Javier, y en algún momento lo hemos conversado con usted, y me refiero a lo que usted ha señalado últimamente, en la parte última. Eso de estar de hace 15, 20 años pidiendo eficiencia en el sector público, porque eso es lo que se ha pedido. Yo en varios documentos que ustedes han tenido, igual que el gremio de las cámaras en general, se pedía eso. ¿Y sabe cuál es el problema, Javier? Que la parte política es la que impide que esta situación mejore. Y entonces este país, cuando dejemos
a un lado esos intereses políticos, es que podremos salir como ciudadanos, como país. De lo contrario, ustedes van a seguir luchando, porque sí, es verdad lo que usted señala, 15, 20 años han venido pidiendo eso. Y hay instituciones como las que usted menciona, que no sirven para nada. Y entonces ahí yo hago el paréntesis. El sector privado, con esfuerzo propio, han sido pioneros en el camarón, en las flores, en el cacao, en el banano, en el café, en el atún, en la pesca, lo que sea, privados. Y yo no entiendo cómo los gobiernos no quieren aceptar que una alianza entre privado y público deben ir como un matrimonio, juntos. Porque aquí se crea la ley público-privada. Dejen de crear pendejadas, ¿me explico? Y trabajen de manera sensata el sector público y privado. Ese es el problema en este país. Efectivamente, Javier, y yo sumaría y agregaría algo más a eso, y es que en la lógica de trabajar en conjunto, más allá de que esa atmósfera de confianza no se crea necesariamente por ley, sino que implica trazar cuáles son los objetivos que tenemos como país. Y yo creo que alrededor de eso el sector empresarial, como decía hace un momento, tiene mucha sintonía con el interés que en este momento definitivamente es, al menos desde el sector exportador, crecer. Hay que crecer, y el país no puede crecer solo un año, tiene que crecer de manera sostenida, y para ese crecimiento necesitamos abonar en algunos pilares. Unos serán más estructurales o más coyunturales que otros, pero definitivamente el objetivo es eso, porque de la mano del crecimiento vamos a tener mayor producción y empleo, y eso es lo único que puede conectar a la voluntad política con la voluntad empresarial. Cuando usted hablaba de la ley del banano, hace muchos años, pero hace muchos años se criticó esa ley. Y sin embargo, estamos en el siglo XXI y seguimos hablando de no sé qué en la ley para el sector bananero. Somos líderes en el mundo y simplemente nos ponemos obstáculos. Bien decía Cecilia, esto no es de crear leyes, esto es de sentarse con el sector privado y decir, señores, a ver, ¿cómo nos podemos ir juntos para que el país salga adelante? Para eso que usted señala, empleo, inversión y estabilidad económica. Sin eso no funciona, pero aquí hay mentecato que no entiende que al sector privado hay que ayudarlo, que al sector privado hay que abrirle las puertas. Ojo, sin abusos, pero públicos y privados tienen que ir juntos. ¿Y por qué le digo esto? Porque también usted señaló que con esta reelección del presidente Daniel Noboa se podría hablar de una apertura o de un acuerdo comercial con Estados Unidos. ¿Lo ve todavía tan sencillo o es complicado ese acuerdo? Relacionarse con la primera economía del mundo no necesariamente es la cuestión más sencilla. Lo que sí trato de decir es que... ¿Sabe qué, Javier? En el gobierno de... ¿Cómo se llama? Lucio, Lucio. Yo viví la experiencia. Increíble. Y la tracalada de políticos que impidieron. Todo el yo viví la experiencia de ese acuerdo comercial. Yo la viví. Desperdicio. En el famoso cuarto oscuro. Ahí donde se teje el acuerdo comercial. Ahí lo viví yo. Y tracalada de políticos impidieron que este país, por eso Colombia y Perú lo tuvieron fácilmente. Y yo le quiero agregar algo a eso, porque me parece que la historia usualmente da revanchas. Y la revancha que tiene hoy el Ecuador, propia me refiero, la revancha propia de poder reivindicar esa mala decisión de habernos levantado de la mesa de negociación, con la cual le regalamos y le concedimos a nuestros competidores la posibilidad de que ellos sigan enviando los mismos productos que nosotros enviamos. Nos da la posibilidad de que hoy, afortunadamente, podamos ya tener una mesa de negociación. Mi preocupación particular y la del gremio a la que represento es que en esta ventana de oportunidad hay que resaltarla, hay que aprovecharla, hay que utilizarla, porque si esto no se da en esta ocasión, corremos el riesgo de que en estos mismos micrófonos nos volvamos a ver dentro de 20 o 25 años preguntándonos por qué en 2 ocasiones consecutivas, después de 20 años, el Ecuador no pudo concretar con el principal socio comercial que tiene el país. Todo el resto de acuerdos comerciales siempre abonan. Mientras más mercados tengamos es importante, pero la primera economía con la que tenemos mayor relación económica es absolutamente impensable, inaceptable no tener, cuando ya tienes la ventana de oportunidad, no tener un instrumento que te permita tener una mayor ventaja de acceso. Este es el momento para poderlo aprovechar. Así me dijeron hace más de 20 años, Eduardo. Y es verdad. Solamente para concluir, 2 cositas, Javier Rosero, presidente de la FedExport. Una, quedamos en hablar de China. ¿Cómo ves el tema con China? ¿Cómo se ha manejado el tema con China? ¿Lo ves positivo? ¿Lo ves porque veo que estamos exportando y que hay fruta, hay productos no tradicionales? Por ejemplo, la uva
que lleva hacia la vía a la costa, que para nosotros es amarguísima, es preciosa, porque tú ves una uva grandota. A nosotros nos gusta la uva dulce, ¿ya? O la de la sierra o la de Chile, ¿ya? Pero en cambio a la gente en China les encanta. ¿Cómo ves el tema de esto en China? Es un mercado que tiene, por sus propias condiciones, su cantidad de consumidores, definitivamente un potencial para que si una ciudad, un cantón de una ciudad nos demanda, ya fácilmente podríamos absorber toda la producción. Claro. Y entonces eso le hace un socio en términos de demanda insustituible. Es importante porque ahora con el acuerdo comercial ya tenemos una visión mucho más estable, mucho más previsible. Ya hay algunas de las empresas que han empezado a conectar. Evidentemente hay todavía que ir acoplando temas culturales, temas sanitarios, claro, que son necesarios, pero por ejemplo, parte de la experiencia peruana, que es lo que nosotros comentábamos antes de la entrada en vigencia, es que Perú hizo 2 estrategias que fueron muy buenas y en las cuales nos estamos encaminando, por lo menos como gremio, con acompañamiento público también. Y es que una vez que suscriben el acuerdo comercial, uno puede ver que todavía no logran entrar al 100% en su potencial, porque hoy además son reyes en arándano, por ejemplo, claro, y aguacate. Perú es extraordinario. Segundo mundial de palta y primero en arándano. Segundo en pimiento poquillo, Exacto. Pero en China, una vez que suscriben el acuerdo comercial, toman un tiempo y es por la apertura sanitaria que se necesita. Entonces, hay una doble diplomacia, la diplomacia de apertura de aranceles y la diplomacia sanitaria. Hoy estamos trabajando en la diplomacia sanitaria para que más productos, como este caso de la uva, los arándanos, que ahora los producimos tanto en sierra como en costa, claro, y ambos tienen características diferentes, pero además que son apetecidas de todas formas en un mercado que es tan diverso, con 1.200 millones de consumidores. Entonces la intención es que hoy podamos ir consolidando eso, y tiene que dar la señal de que el Ecuador tiene mucha claridad de cuáles son los objetivos en materia de apertura que se ha planteado, y es tener, en donde hay una posibilidad importante de consumo, el Ecuador tiene que estar ahí, pero tiene que estar ahí con condiciones de acceso preferencial. Sácame solo un criterio. Ayer hablábamos con mis compañeros de esto. El blackberry es la mora, ¿verdad? Claro. Ya. El blueberry es el arándano. Sí. ¿Ya? Pero hay una cantidad. Por ejemplo, el capulí, ¿cómo lo pones? Es tan exótico, ya no se consigue, antes se consigue. O sea, lo que te quiero decir con esto es que es ilimitado lo que se puede hacer, diverso, totalmente. Ahora, para finalizar, dices algo que no me llama la atención, pero me recuerda, hablas de la integralidad, que Javier lo recogía, hablaba de la asamblea, tú lo hablaste, pero hablaste de algo fundamental, que es la seguridad. ¿Por qué? Porque las empresas pagan mucha plata en seguridad, plata que podría estar invertida en más máquinas, en más personal. Entonces, por eso tú hablas de esta integralidad. Estado, con las exportaciones, productores, pero el Estado con la seguridad para poderles proponer a ustedes, para poderles entregar, como son exportadores, la tranquilidad, no solamente de que no se les roben los productos, como pasa con el camarón, que se les viven llevando y no lo encuentran, sino también que sus productos cuando estén no se los dañen, no se los ponen con droga o con cosas, lo que genera, los contaminen, que genera un problema para el Ecuador. Eso es fundamental también y creo que es uno de los temas en los que hay que seguir hablándolo porque no se habla mucho de esa integralidad, mi querido Javier. Es correcto, yo coincido completamente, Eduardo, pero añado algo más. Por favor. Además de solo hablarlo, creo que ya hemos tenido un tiempo suficiente de soportar este problema y tenemos que entrar en acciones. Al menos en lo que podemos avanzar desde el lado privado, hay un actor adicional y es la cooperación internacional. Y esto lo digo porque al ser también una dinámica de crimen transnacional organizado, es difícil que en el entendimiento que tenemos nosotros hoy, hace 15 años seguramente no hubiésemos estado hablando esto en estos micrófonos, de 10 años atrás. Hoy es un tema del día a día. Entonces, hay aprendizajes externos que pueden mucho ayudar acá, hay muchos recursos que están comprometidos, recursos me refiero en capacidades, no solamente me refiero a términos financieros, sino en actividades programáticas que pueden hacer que esto tenga una mejor dinámica de enfrentar de manera más asertiva a estos grupos de delincuencia organizada. Entonces, como gremio, lo que nosotros hemos visto es, nosotros ya hemos venido invirtiendo mucho en seguridad y en el mantenimiento de esa seguridad. Hablábamos aquí hace, me parece, un año atrás de que $1 millón al día le cuesta al sector exportador la seguridad y el mantenimiento de la seguridad. O sea, son $360 millones al año que podrían estar
generando trabajo, innovando. Sí, tal cual. Increíble. Entonces, claro, parte de eso implica que todo ese cúmulo, ese acervo de aprendizajes, de inteligencia privada que tenemos, también en alguna medida se ponga, como decía Javier hace un momento, en una interacción directa con las autoridades de la fuerza pública, y esto nos pueda permitir blindar mucho mejor y mitigar los riesgos que tenemos en materia de seguridad. Al mismo tiempo, esto va a significar que tenemos que ir identificando los puntos vulnerables, que ya los tenemos claro, puntos calientes en donde hay que ir asegurando zonas estratégicas del comercio, perímetros de puerto, depósitos de contenedores. Guayaquil tiene que reforzarse como una ciudad-puerto, pero como una ciudad-puerto segura. Y a partir de eso, para nosotros es fundamental que todos los conectores en materia de comercio de mercancías que tenemos tengan un reforzamiento detrás de eso y una estrategia por detrás, y en eso estamos trabajando muy bien con las autoridades. Ya no debería preguntar más, pero si no me acuerdo, esto es, qué importante que es para el Ecuador lo de Felipe Rivadeneira en Medio Oriente, porque va a llevar producto fresco, va a llevar producto en Emiratos Árabes, está, ¿no, verdad? Sí, correcto. Va a llevar a esas, que es gente que tiene muchas posibilidades y que le puede brindar al Ecuador otro mercado que no tiene para seguir consiguiendo trabajo, capital, y etcétera, ¿no? Y eso es para nosotros extremadamente positivo, porque la estrategia de inserción en Oriente Medio es uno de los objetivos que nos habíamos trazado por lo menos 10 años atrás, y esto claramente lo que significa es que productos que hoy tienen esas cualidades premium, que ya están en un segmento inalcanzable aquí adentro de la región, pueden posicionarse allá. Hay productos que incluso no se han llegado a exportar, pero que creemos que van a tener un potencial importante de exportación entrando a ese mercado. Y si a eso le conectas, Eduardo, para cerrar la idea, con las inversiones que ha tenido Emiratos Árabes Unidos en otros países aquí en la región, y no solamente en sectores estratégicos, sino específicamente en temas que entran directo a la vena de los sectores productivos, puede ser muy importante, y además podemos hacer un canal de doble vía utilizando Emiratos Árabes Unidos como una plataforma y una vitrina de proyección a todo Oriente Medio. Hay que aprovechar esas oportunidades. Muchas gracias. Ahora sí, Felipe, te dejamos. Javier, perdón. Estaba pensando en Felipe, Javier, y que Felipe nos ayude desde allá. Ustedes dos hicieron un equipazo durante mucho tiempo. Espero que el equipo siga funcionando en bien del Ecuador. Te agradezco, Javier, querido, tu amabilidad, el presidente de FedExport, Javier Rosero, y pues seguiremos conversando como siempre, Dios mediante. Seguro que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Muy cómodo estar aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias, presidente. Y abrimos espacio de las menciones publicitarias. Y claro que sí. Cecilia. Siendo el aceite original, la misión de Valvoline ha sido la misma desde 1866, prolongar la vida de los motores y mejorar su rendimiento. Creamos el primer aceite de motor de alto kilometraje, la primera mezcla sintética, y continuaremos innovando. Siempre innovando para mantenerte siempre hacia adelante. Si disfrutas del buen café, amarás Casacas Rojas Café, un café tostado y molido con pasión, con el compromiso de aportar a la labor bomberil en todo el Ecuador. Pruébalo y siente